¿Les gustan las historias, jóvenes? Sí. También. ¿Y con las teclas? Sí. Ya. Ok. Una historia muy breve, pero que sigue continuando. Hace muchísimo tiempo, en el siglo XVIII, apareció la primera gran revolución industrial. ¿A qué se refiere eso? Aparecieron las máquinas de vapor. La fuerza o los elementos, máquinas movidas por animales o por humanos, fue desplazada. Uno de los grandes ejemplos que nos ponen en los libros de historia es la aparición de los telares. Cada telar desplazaba 15 o 16 personas. Entonces pueden decir, pues la revolución industrial no fue buena, desplazó personas, ¿sí? Aparecieron las máquinas de vapor, apareció lo que es la producción mecánica, la industria del algodón se transformó, se aceleró. Posteriormente, en el siglo XIX, con la aparición de lo que es la electricidad, se generaron nuevos empleos. Principalmente apareció lo que es la producción en masa, y en ensamble en línea. Uno de los grandes ejemplos es la producción del carro Ford, el modelo T. ¿Sí? Era producción en línea, ya no era producción artesanal. Mejoraron la calidad, aceleraron los tiempos y movimientos, y al optimizar los tiempos y movimientos, igual hubo gente desplazada. La tercera gran revolución industrial, esta ya me tocó, era la aparición de las computadoras jóvenes. ¿Sí? ¿Qué pasó en la industria? La industria se automatizó, aparecieron los PLCs, por lo tanto, al tener un control mejor durante todo el proceso, la calidad de los productos mejoraba. Esa es una de las grandes ventajas. Y se optimizaba, por lo tanto, si antes en una planta requeríamos de varias personas, pues bueno, ahora se optimizó a tal grado que únicamente se requiere de pocas personas para controlar. ¿Hubo beneficios? Sí. ¿Hubo ventajas? Sí. ¿Hubo personas desplazadas? También. Ahorita se van a dar cuenta por qué hago énfasis en esto último, en que hubo personas desplazadas. Jóvenes, hey, aquí estamos ya ahora. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Todos hemos escuchado de lo que es robots, 3D printing, el Internet de las cosas, lo que es inteligencia artificial. ¿Todos hemos escuchado eso, sí o no? Sí. Ok. Antes de seguir, quiero agradecer profundamente al rector de la institución, al ingeniero Gilberto Ortiz Flores, lo que es a su profesor, al coordinador académico, al doctor Marcos Mendoza Mejía, que hicieron todo esto posible. Pero hubo dos de sus compañeros que hicieron todo ese primer contacto, hicieron la primera comunicación e hicieron esto posible, ¿sí? Su compañera Islim y su compañero Jaime. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Qué es, aterrizando un poquito más, qué es la revolución industrial, la cuarta revolución industrial? Todos traemos un dispositivo de estos en la mano, ¿sí? Y cada vez va a ir avanzando más. Lo que son las interfaces hombre-máquina, máquina-máquina, ¿sí? Por lo general son hombre-máquina y viceversa. Pues bueno, ahora con lo nuevo viene máquina-máquina. Esta tecnología ha ido permeando cada vez más y es más común hasta ahora en casa tener una impresora 3D. No todos la tenemos, pero ahora ya permeó más y también ya se abatieron mucho los costos, ya son más asequibles. Robótica avanzada, lo que es análisis de datos, Internet de las cosas, lo que es tecnología RFID. También los celulares, ya es más común que tengan este tipo de lectores y otro tipo de lectores que ya están integrando. Lo que es el aprendizaje de las máquinas. Y algo muy importante,
recuerdan lo que le sucedió al ejército, ¿no? Se dice que lo hackearon. Entonces, algo que hay que invertir mucho y trabajar mucho, y que en México hay una gran área de oportunidad, es en ese tema. Hay una forma que a mí me gusta mucho resumirlo. Tenemos todo lo que es la sensórica, las lavadoras, los refrigeradores, los autos ya están llenos de sensores. Toda esa información, obviamente la industria, toda esa información a dónde se sube. Y de ahí tenemos, mediante inteligencia artificial, de tanta información que hay, extraerla e interpretarla. Y todo eso con las máquinas. La que los interpretan son las máquinas. Pero ¿quién los programa? Ustedes. Otro ejemplo, estamos llenos de sensores, ¿sí? Cada vez más. Un ejemplo muy común y corriente, si nos metemos a cualquier navegador, no sé si quiero ir de aquí al sur de la ciudad y ver cuál es la ruta más rápida. Muchos coches, sin que lleven el navegador encendido o abierto del usuario, están tomando datos de ahí. ¿Sí? Y por eso vemos nosotros, yo estoy aquí en la VM y veo cuál es, donde hay muchísimo tráfico y cuál es la vía más rápida. ¿Sí? Porque uno que trae celular sin saberlo está compartiendo datos. ¿Sí? Todo esto se sube a la red y después, con un algoritmo muy potente, en tiempo real, mediante inteligencia artificial, se determina si hay mucho tráfico o poco tráfico. ¿Creen que la primera, segunda y tercera revolución industrial o la cuarta se pudo haber detenido? Tal vez ustedes no lo recuerden. ¿Quién ha visto Jurassic Park, la 1? Ahí había una leyenda que decía: la vida se abre camino, es inevitable. La revolución, la cuarta revolución industrial va a llegar o ya está aquí, ¿sí? Uno de los retos que tuvieron estas personas cuando apareció la máquina de vapor, la electricidad, las computadoras y lo que es las nuevas herramientas tecnológicas, es que muchas personas que creen no se prepararon. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en el momento no lo vemos. Había personas que no supieron que tenían que aprender de mecánica, de electricidad, teoría de electromagnetismo, etcétera. No sabían que tenían que las computadoras los podían desplazar, ya sea por sus circunstancias o porque no lo visualizaron, no se prepararon y no desarrollaron esas destrezas. Por lo tanto, ¿qué destrezas tenemos que desarrollar, jóvenes? Nosotros que estamos aquí, si queremos seguir en el área, tenemos que desarrollar este tipo de destrezas. De lo contrario, ¿qué nos va a pasar? Vamos un poquito a la historia y que vemos, muchas personas fueron desplazadas. ¿Sí se comprende cuál es el punto aquí, jóvenes? Sí. ¿Cuál es? Que si no tenemos los conocimientos, vamos a ser desplazados. No seremos útiles para el progreso. En pocas palabras. Hablando un poquito sobre la cuarta revolución industrial. Hablamos de carros que son autónomos. Tal vez no es común verlos en las calles. Sin embargo, en áreas muy controladas, por ejemplo los almacenes de Amazon, es muy común ver esto. Todo lo que son los tiempos y movimientos de las cargas y paqueterías son manejados por robots. Es muy poco común ver personas. Únicamente las personas que son es para programar, dar mantenimiento, correctivo, preventivo y ver que las unidades estén en óptimas condiciones. Por lo tanto, se reduce igualmente el número de personas, pero se requieren personas con diferentes conocimientos. Otro ejemplo, los robots colaborativos. Una comparativa entre los robots colaborativos y los típicos que hay, por ejemplo, en las líneas de ensamble automotrices,
En las líneas de ensamble automotrices son muy grandes los robots, ¿sí? Prácticamente están en un espacio muy delimitado porque no tienen sensores para que sepan que un humano está ahí presente, ¿sí? Manejan mucha fuerza. Los robots colaborativos, por lo tanto, son simples de programar, son de bajo peso, tienen características de seguridad. El espacio de trabajo de ellos es pequeño a comparación de los grandes robots de las líneas de ensamble de la industria automotriz, ¿sí? Son móviles. Los otros robots no son fijos y son de potencia, requieren una unidad de poder, por ejemplo una unidad hidráulica, y estos no, por lo general son eléctricos o requieren una unidad hidráulica muy pequeña. Tienen sensores de fuerza. ¿Alguna idea para qué? Por evitar lastimar a la gente, digamos. Así es. Y saben, aparte saben de que hay un humano cerca y podemos interactuar con ellos. Son rápidos y de configurar y pueden llegar a ser multitasking, no nada más para una sola tarea. Otro ejemplo de la tecnología 3D, perdón, de la revolución industrial viene siendo lo que es las impresiones 3D. Ya es muy común que se está utilizando para construcción, ¿sí? Principalmente ya hemos visto que se pueden llegar a construir casas de bajo precio, reduciendo los tiempos y reduciendo los costos. Para propiedad intelectual, para lo que es el environment. En otras palabras, ya hacen arte. Pero la máquina no lo hace por sí sola. ¿Quién la requiere programar? Así es. ¿Alguien alguna idea qué es esto, jóvenes? Tenemos una línea de ensamble, imagínense, tenemos una línea de ensamble. De repente falla una pieza. En vez de irla a comprar, o en vez de tenerla en stock en el almacén, que tener un montón de piezas en el almacén en stock es una gran cantidad de dinero, la podemos imprimir. ¿Sí? Al médico, vamos al médico, dice el paciente fulano de tal requiere este medicamento. Se tienen todos los elementos para hacerle el comprimido y la impresora, valga la redundancia, lo imprime y ya la persona, el paciente, ya tiene su comprimido. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos nuevamente la línea de producción. Dicen la generación quiere comprar un auto. Uno dice, a mí me gusta de color rojo, a mí me gusta que sea de 2 puertas, a mí me gusta que sea descapotable. Se configura, pasan la tarjeta, lo pagan, le dan enter e inmediatamente se va esa orden a la línea de producción para que fabriquen el auto de color rojo, con 2 puertas y que sea descapotable. ¿Sí? O sea, es flexible la producción. Eso es a lo que se refiere. ¿Alguna idea, jóvenes? Es lo que mismo que usted dijo, ¿no? Para ciertas partes o piezas que se rompan o algo así, donde el espacio puede ser para los astronautas. Como no están en la Tierra, no pueden conseguir o irse a comprar. Entonces es más sencillo nomás hacerlas tú. Bueno, hacerlas. Se pueden llevar la máquina, se pueden llevar un montón de carretes y ¿qué hacen allá? Imprimir. ¿Sí? Es una de las opciones. ¿Y de qué forma pueden imprimir? No pueden. ¿Han visto cómo es la configuración de los huesos? En un hueso tenemos una capa exterior, que es la capa dura, por llamarlo así, y en el interior tenemos una capa que es blanda, ¿sí? A grandes rasgos. La parte interior tiene una serie de canales, por lo tanto el hueso viene siendo ligero y a la vez viene siendo compacto. Y dependiendo si la persona hace mucho ejercicio o no, el hueso va a ser un hueso fuerte pero flexible y va a soportar esa distribución de cargas y de fuerzas. Ok, entonces esas estructuras para llevarse aquí imitan por lo general la tecnología, por llamarlo así, de un hueso. Por lo tanto, puede ser delgado, puede ser flexible y puede resistir grandes cargas, depende de las necesidades. Otro ejemplo,
es la inteligencia artificial, jóvenes. Lo hemos escuchado mucho, ¿sí? Ok, pues ¿qué creen? La inteligencia artificial puede hacer procesos más rápidos que el cerebro humano. Imagínense eso. Incluso, chequen de qué año son las publicaciones, jóvenes, y ya se está utilizando en la parte clínica. Los diagnósticos que están realizando los médicos, los que están preparados para utilizar esta herramienta, hay un artículo que dice que fue capaz de diagnosticar asertivamente una patología en cuestión de días, que en cuestión de que se hubiera formado todo ese consejo de los médicos y están analizando información tras información. Entonces, ese es uno de los ejemplos de que ya se está utilizando y con gran optimización de tiempos. ¿Quieren saber qué es lo que hacemos en el laboratorio en Simvestab respecto a esto? Ok. Yo trabajo lo que es el área de mínima invasión, lo que es láparos, columna y cerebro, ¿sí? Rehabilitación, y sus compañeros han estado trabajando también en esas, nos han apoyado mucho en esas áreas. Cuando el cirujano va a entrenar cuando el cirujano va a entrenar, hay simples modelos que se hacen con gasa y la simple sutura. Es bastante bueno porque sirven para desarrollar sus destrezas. Son modelos de mesa o modelos bench, que así se le llama. Posteriormente tenemos los modelos sintéticos. Aquí en medicina están ya las estructuras anatómicas y son precisamente para entrenar. Lo que hacemos es adicionamos con modelo ex vivo. A veces se requiere un hueso, se requiere una estructura, pues se manda al mercado y se consigue. Podemos trabajar con eso. Posteriormente, con modelo animal. Hay un veterinario muy entusiasta, tiene su hospital y le encanta todo esto de la tecnología y está muy activo y tiene mucha pasión por lo que hace. Entonces con él trabajamos lo que es la parte de entrenamiento en animales, siguiendo todos los protocolos que se requieren seguir, ¿sí? Por ejemplo, y después se sigue hasta acá. Es una curva de aprendizaje muy larga, pero bueno, necesaria. La primera generación yo la estoy clasificando que únicamente es entrenar por entrenar. Posteriormente hacemos lo que es entrenamiento y métricas. ¿Qué quiere decir? Que el equipo que desarrollamos está registrando los movimientos del cirujano. La generación número 3, aparte de entrenar, de haber métricas, adicionamos esto. El entrenador está evaluando. Por último, la cuarta generación, aparte de estas tres, adicionamos clasificación. Una analogía, como los simuladores de vuelo de los pilotos de los aviones, de que los enfrentan a diferentes situaciones de fallas, de anomalías, etc. Bueno, acá igual los estamos desarrollando para que ya llevan ciertas horas de entrenamiento en espacios seguros, donde no pongan en riesgo lo que es la seguridad del procedimiento quirúrgico, ni mucho menos la del paciente. La batería se está agotando. Todos nuestros equipos están funcionando en los hospitales. Este es un equipo, tanto el hardware como el software, fueron desarrollados ahí en el laboratorio en el Simvestab. Ellos son neurocirujanos y otorrinos. Este es en el Hospital Infantil y en el Hospital Juárez. El equipo evalúa, genera métricas y evalúa al neurocirujano o al otorrino. Ya está publicado y ya está patentado. Siguiente equipo, el simulador gástrico. Cuando el cirujano en mínima invasión empieza a trabajar en esta área, se pierde, no sabe dónde es arriba, abajo, izquierda, derecha. Sus referencias son las estructuras anatómicas. Por eso es importante aprender que tenemos al menos 5 áreas anatómicas: antro, píloro, fundos, etc. Todo lo que ya vieron en anatomía, aquí lo utilizamos, ¿sí? El equipo automáticamente dice
que ya llegamos al área o al target quirúrgico deseado y registra las métricas. Para colocación de tornillos intrapediculares, sus compañeros ahorita lo están viendo, hay un alumno de doctorado que está desarrollando este tema. Tenemos toda la tecnología, tenemos el instrumental, está en sí la columna, y tenemos las imágenes del tomógrafo. En realidad no lo tenemos, pero hacemos todo el mapeo, hacemos todo el desarrollo para tener la retroalimentación visual de la... Todos nos hemos sacado alguna placa. Han visto que de repente nos encargan una placa anteroposterior, axial. Pues bueno, esas vistas las tenemos, ¿sí? Y se va haciendo la colocación de los tornillos. Este es un entrenador que ya es viejito, pero igual es para entrenamiento laparoscópico. El equipo, bueno, todas las fotos que le he mostrado han estado en los hospitales, ¿sí? Este es en el Congreso de Neuroendoscopía. Aquí se está haciendo el entrenamiento con animal vivo. Son ratas de tipo Wistar, son ratitas blancas como de 2 kilos. Se corta lo que es el intestino, se tiene que hacer una anastomosis, que la anastomosis es la unión del intestino, que mide de 3 a 5 milímetros de diámetro, ¿sí? El modelo es modelo animal, ratita. Aquí está la retroalimentación visual. ¿Tienen retroalimentación háptica los médicos? Están trabajando en un espacio tridimensional con una retroalimentación visual. Él está viendo acá, no está viendo en sí el modelo bidimensional. Se está perdiendo lo que es la percepción de profundidad, ¿sí? Entonces el cirujano tiene que entrenar para compensar y que le falta esa profundidad. Con una de las ópticas que desarrollamos, bueno, se está probando la cámara en este tipo de aplicaciones. También en este otro tipo de aplicaciones odontológicas se ha realizado. Uno de los proyectos que me gustan mucho, trabajamos en el área de cirugía de cabeza para las ventriculostomías. ¿Qué son las ventriculostomías, jóvenes? Cuando hay exceso de líquido cefalorraquídeo, se requiere drenar ese líquido. Se pone un catéter, que es una manguerita, ¿sí? Se pone lo que es en el ventrículo. Entonces se hace este procedimiento guiado por imágenes. Este es en el hospital infantil, es el jefe de neurocirujano. La retroalimentación visual que tiene, aquí está en la computadora. Este es el recorrido del catéter desde la vista axial, la frontal y la sagital, y el recorrido tridimensional que está haciendo. ¿El programa genera métricas? Sí. El programa genera un score en base a las destrezas del neurocirujano. Sí. Este es otro en el que estamos trabajando. Este es con el robot Da Vinci. ¿Todos lo ubicamos? Aquí. Y me colocaron una serie de electrodos. También trabajamos lo que es electromiografía. Si a alguno le gusta el procesamiento de señales, bienvenido. También tenemos esta diadema para medir la actividad eléctrica encefalográfica. Si a alguien le gusta el procesamiento de imágenes, que diga de señales, bienvenido, los ocupamos mucho, Ok, ¿qué es lo que hacemos aquí? Agarramos un grupo de control entre personas novatas y cirujanos y expertos, y estamos midiendo la actividad eléctrica mientras están desarrollando una tarea con el robot Da Vinci. Este es en el Hospital Ángeles de Puebla, y posteriormente se hace todo el análisis, son muchísimas señales, y se compara mediante herramientas estadísticas. Y la hipótesis es de que la actividad eléctrica corresponde o podemos correlacionarla con el nivel de experiencia de los participantes. Es un proyecto sumamente emocionante. Jaime, ¿no se apaga? ¿No le puso el cable? Ya dijo que tenía batería baja, ¿eh? Sí. ¿Con este lo alimenta?
Esto es en quirófano, en el Hospital Ángeles de Puebla. Este es uno de nuestros entrenadores, el cirujano experto. Él es el experto en robótica, él es urólogo, y bueno, ellos son los estudiantes de medicina. ¿Qué es lo que hemos estado realizando? Unir lo que es la parte académica, la parte clínica de experiencia con las personas que apenas están en formación. Muchísimo trabajo, bastante trabajo, ¿sí? Pero es bastante redituable, y por eso estamos aquí, estamos platicando con el profesor para es acercarnos más a lo que es la parte académica. Hay muchísimo potencial, ¿sí? Y estoy seguro que con el profesor han encontrado, con el doctor han encontrado algo diferente, y esa es la idea, y por eso la colaboración y las ganas de estar aquí con ustedes. A grandes rasgos, se obtuvo hasta primer lugar, este reconocimiento en Taipei, medalla de innovación, productos tecnológicos reconocidos por el SNI, la distinción de SNI 1, y al menos no está actualizada, pero al menos ya 11 patentes ya otorgadas. Antes de entrar a la parte académica, en 1992 estuve lo que es en la termoeléctrica Plutarco Elías Calles. Allá fue donde me formé, en Michoacán, en Fertimex, cuando antes de que se vendieran las empresas paraestatales, en descargadores de barcos, entre otras empresas. Simvestab tiene mucho contacto con el extranjero. El doctor estuvo ¿cuánto tiempo en Francia? Un año. Un año estuvo en Francia, ¿sí? Aquí es donde mis alumnos o yo hemos tenido presencia en Simvestab, ¿sí? Con beca, ¿no, doctor? Sí, correcto, con beca. Financiada por México, por eso uno le debe tanto a este país. Así es. Y con gusto tratamos de transmitir eso que nos ha dado. Algo que me pidió el doctor, y se lo agradezco porque no lo tenía contemplado, es: hay oportunidades de hacer servicio social, prácticas profesionales y por supuesto de estudiar maestría y doctorado con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar en bioelectrónica? Sus egresados son bien aceptados en las principales universidades del país, ya sea nacional o en el extranjero, ¿sí? Sin chistar, son muy bien aceptados, ¿sí? Sus egresados investigadores, la mayoría pertenece o están en proceso de integrarse al Sistema Nacional de Investigadores. Es una distinción muy importante para los investigadores. Investigadores de la sección han colaborado en hacer la currícula académica de instituciones que van comenzando. Por ejemplo, ahí en el Simvestab colaboraron o desarrollaron la del Politécnico en el área biomédica, por mencionar algunas, ¿sí? De la SOMIP, los primeros directores de la SOMIP fueron de ahí, de la sección de bioelectrónica. Profesores que aún están activos y tienen una vasta experiencia. Fue la primera en el país. Ojo, se tiene beca con CONACYT. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tenemos que pagar. Al contrario, nos dan un ingreso y nos tenemos que dedicar de tiempo completo. Cuando estamos evaluando los posgrados, podemos saber la productividad de otros. La sección de bioelectrónica, créanme que tiene mucha mayor productividad que otros tantos posgrados, tanto en artículos, patentes, libros, en fin, todo lo que es la productividad académica y tecnológica, en la sección de bioelectrónica de Simvestab se destaca. Tenemos una muy creciente colaboración con hospitales. Hay unos laboratorios que son más de ciencia básica, y hay otros que colaboramos muy de cerca con los hospitales, y tenemos mucho esa colaboración. Si les interesa, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Simplemente enviar un correo electrónico aquí, o ya sea a mi correo, y decir: oye, me interesa, ¿sí? Ya los pondremos en contacto con la persona adecuada para que les diga: me tienen que enviar tales documentos.
¿Cómo qué documento los pidieron? Currículum y bueno, el convenio que hicimos de prácticas, bueno, que nos dio la escuela, ya. Es súper mega sencillo. Uno de mis autores favoritos, él dijo que para masterizar las destrezas deben de pasar 10.000 horas uno trabajando en ellas. ¿Qué quiere decir? ¿Han escuchado de Michael Phelps? ¿Qué hizo él? ¿Por qué se destaca? Natación. Ganó no sé cuántas medallas de oro. Todas, todas, así es. El tiburón le dice, ¿saben que el día 24 de diciembre y el 1 de enero él seguía practicando? ¿Han escuchado de un jugador de fútbol, de básquetbol, Jordan, Michael Jordan? Súper destacado. Él, a pesar de ser muy destacado, ¿qué creen? Cuando iba en la escuela, no lo metieron a la selección por malo. ¿Qué fue lo que hizo? Practicar, practicar, practicar. Cuando ya estaba en las grandes ligas, seguía practicando. ¿Han escuchado de un tal Hugo Sánchez? Dicen las personas que él llegaba antes del entrenamiento o después del entrenamiento y él seguía entrenando. Nadie quería ya practicar con él. Los que practicaban con él eran los jardineros. A lo que voy, constantemente hay que seguir practicando, practicando, practicando. Este proceso de escuela, el esfuerzo de sus maestros, realmente aprovechenlo. ¿Sí? Porque la competencia es muy fuerte. El doctor tuvo la oportunidad de personas que venían de otras partes del mundo y traen unos conocimientos bárbaros. En México tenemos ese potencial. Ocupamos de constancia y perseverancia. Que si tenemos un examen la semana que entra y que se determina si termino la carrera o no, no es otra cosa más que un obstáculo y a pruebas que ya ustedes están acostumbradas. Recuerden, constancia y perseverancia. Y otra, las máquinas son excelentes, ¿sí o no? Los robots colaborativos. Pero ¿creen que ustedes, alguien tiene el teléfono de la manzanita? ¿Creen que ese teléfono lo pudo haber diseñado la inteligencia artificial y hecho un robot colaborativo? No. Por lo tanto, para cerrar, Gary Kasparov dijo, las máquinas son excelentes dando respuestas, pero los humanos haciendo las preguntas. Este futuro que se viene o que ya está presente, la cuarta revolución industrial, es para que externemos lo mejor de nosotros, como humanos, como técnicos, como profesionistas. Si no damos lo mejor de nosotros, recurramos a la historia, lo que pasó en la primera, segunda y tercera revolución industrial. Mucha gente fue desplazada. Recuerden, ocupamos bastantes horas para desarrollar la masterización de las destrezas. Y no únicamente digo de las académicas, hay muchas más. Aprovechen este espacio, aprovechen que hay donde hacer práctica, servicio social, prácticas, maestrías y doctorados, porque sigue siendo parte de esa formación. Si no tienen ninguna pregunta, muchísimas gracias.